Hola, buen día a todos. En esta ocasión vamos a revisar directamente todo el componente que tiene que ver con el tema de vías eferentes y aferentes. Al mismo tiempo vamos a ver lo que sería básicamente un sinónimo, que son prácticamente todas las vías motoras o vías sensitivas. Para rápidamente encontrar un contexto, solamente recordar algunas de las piezas que habíamos hablado con antelación. Recordar básicamente que lo que vamos a hablar ahora, vamos a ubicarnos tanto en el tallo encefálico, que se puede ver acá, la misma pieza que hemos visto en laboratorios. Acá está una cabeza directamente con un corte transversal, al mismo tiempo un corte de tipo sagital. Pero nos interesa ver básicamente cómo está posicionado el tallo encefálico, que es ese que se ve en color blanco. Acá justamente ya lo hemos visto. Recordemos que el tallo encefálico, si se ve por sí solo, tiene tres porciones. Aquí está un modelo de tallo encefálico. Vamos a ver directamente la parte que corresponde a mesencéfalo, la parte que corresponde directamente al puente y por supuesto la última parte o la porción más inferior que corresponde al bulbo raquídeo o médula oblonga. Recordando también que por debajo de médula oblonga básicamente se va a continuar con una estructura que va a ser bien importante también para el día de ahora, que es básicamente esta pieza, ¿sí? Todo lo que ustedes ven en color amarillo van a encontrar con el nombre de médula espinal, recordando que es la estructura nerviosa que básicamente va a estar justamente en el centro del canal medular de la columna vertebral. Recuerda que es el gran tesoro que básicamente va a estar adentro directamente de la columna vertebral. Entonces, de forma resumida, pues la misma pieza que teníamos allá, acá tenemos el tallo encefálico con sus tres porciones, el mesencéfalo, el puente, la médula oblonga y por supuesto por bajo de la médula oblonga ya se conecta la médula o se continúa toda la médula espinal, ¿sí? Recordemos esas estructuras porque en base a ellos vamos a tratar de centrarnos. Algo más, antes de entrar a las propias vías, mencionar también que otra cosa que va a ser bastante protagonista en esta ocasión es algunas estructuras específicas que básicamente se llevan el protagonismo de las siguientes vías, tanto ascendentes como descendentes. Aquí les estoy mostrando, recordemos, este es un cerebro cortado a la mitad, o sea, en corte sagital. Es la misma pieza que estamos viendo, solamente que una está representada en colores y la otra directamente, pues, en un mismo color. Vamos a dejar para fines prácticos de mayor facilidad de locación que usted pueda ver directamente el hemisferio izquierdo que está en color. De acá, recordemos que cada color que usted ve de forma distinta una con respecto a la otra, son básicamente los diferentes giros que están, o giros, o el otro nombre con el que nos conocemos, son básicamente las circunvoluciones, que son cada uno de estos elementos planos, ¿sí?, lisos que usted ve en un diferente color. Cada uno es un giro muy diferente. Ya dejando de lado, recordemos que los giros ya forman partes o ayudan a delimitar incluso básicamente a qué área pertenecen, por ejemplo los famosos lóbulos, frontal, occipital, temporal y parietal. Recordando también que esto es la parte anterior, esto es la parte posterior. Aquí estamos viendo una superficie dorsolateral o cara dorsolateral, como se quiera llamarle, ¿sí? Solamente para que tengan un poco de contexto en base a esto. Incluso se alcanzan a ver algunas de las piezas que vamos a seguir viendo, por ejemplo en la cara medial, vamos a tomar de referencia este punto que es precisamente el tálamo, recordando que es un gran centro integrador, justamente el centro de toda la masa cerebral. Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a tomar como protagonistas los dos giros que quizás más nos interesaban para las prácticas pasadas, como es este giro que usted ve en color morado. Este giro es el giro precentral y este otro giro en color rosado es el giro postcentral. Recordemos que llevan esos nombres básicamente en referencia al surco central que está pasando entre ambos. Entonces, tenemos aquí el giro que está antes del surco central, giro precentral, y el giro que está posterior al surco central, que es llamado prácticamente giro postcentral. Ellas son importantes porque se van a tomar protagonismo en esta práctica porque principalmente vamos referidos a que todo el giro precentral es el área en donde funcionalmente hablando, y oiga bien qué palabras yo decido elegir en este caso, funcionalmente hablando, adentro del giro precentral básicamente se está manejando toda el área motora primaria. Cuando yo digo área motora primaria me refiero a que es aquella área motora, área encargada de mover las principales estructuras de forma voluntaria en nuestro cuerpo, principalmente músculo esquelético. Entonces, justamente este giro, funcionalmente hablando, ahí se encuentra también el área de Brona, que corresponde al área número 4, que va a ser la encargada básicamente de iniciar todo tipo de movimiento o todo tipo de orden motora. Recordemos que una orden motora va en descenso, por eso son también llamadas vías descendentes, que es lo que vamos a ver a continuación. Y todo lo contrario, vamos a tomar en cuenta el giro postcentral. Si este es el área motora primaria, el giro postcentral
básicamente su área funcional, funcionalmente hablando, oiga bien lo que le repito, funcionalmente hablando, acá se localiza el área sensitiva primaria que está compuesta por el área 3, 1 y 2 de las áreas de Brodmann. Entonces están compartiendo un mismo giro funcionalmente hablando. En pocas palabras, de este giro salen las órdenes motoras o las eferencias, ¿sí? O las principales vías eferentes, y de este otro giro, pues ahí llegan todas las sensaciones que nuestro cuerpo recoge a través de todos sus múltiples receptores. Cuando me refiero a sensaciones, me refiero a cualquier tipo: dolor, temperatura, propiocepción, tacto fino, tacto grueso, como quiera. Todo ese conjunto de sensaciones van a llegar finalmente a la corteza. En pocas palabras, la corteza es lo que nos maneja tanto todas las vías que van a bajar a través de la médula espinal, y al mismo tiempo el giro postcentral, que va a ser el área de corteza, que va a recibir todas las sensaciones que realmente la corteza va a estar procesando de forma en cuanto a sensaciones, ¿sí? De aquí salen órdenes eferentes y aquí llegan aferencias, ¿sí? O órdenes básicamente sensitivas que están llegando a la corteza. De aquí salen y aquí llegan, en pocas palabras. Tomando también como referencia esta otra pieza, antes de proseguir a las propias vías, recordar un poco acerca de los cortes, en este caso un corte coronal o un corte frontal. Ahí se puede ver parte del tallo encefálico, el mesencéfalo, el puente, por ejemplo. Vean los ventrículos laterales que aquí están colocados. Y una pieza bien importante que también va a ser importante para retomar en esta ocasión es esta zona que pues en la propia práctica lo veíamos con el nombre de cápsula interna, que es toda esta zona donde estoy pasando directamente la punta de esta pinza. Todo esto es cápsula interna, está formada por sustancia blanca. Ese es un corte frontal o un corte coronal. Lo mismo que vamos a ver acá lo estamos viendo en esta otra pieza, pero esta es una pieza de un corte transversal. Esto es lo anterior, esto es lo posterior y estos son los laterales, ¿verdad? Entonces, los mismos ventrículos laterales que están colocados acá son los mismos ventrículos laterales que se pueden observar acá. Estas mismas piezas que usted ve en color blanco son los núcleos basales. Algunos de ellos no hace falta recordarlos por lo menos en este momento, pero sí hacer referencia a estructuras que también son importantes para unir el hemisferio, como por ejemplo el cuerpo calloso que está pasando en estas zonas. Aquí se ve la rodilla, aquí se ve el rodete principalmente. Vamos a ver entonces esta serie de conjuntos, este conjunto que veíamos como cápsula interna en esta pieza. La cápsula interna se localiza precisamente acá. Tome de referencia esto y recuerde las partes principales de la cápsula interna: un brazo anterior, que es toda esta línea que está acá en color blanco, un brazo posterior y la zona donde se juntan ambos brazos, que va a ser directamente la rodilla de la cápsula interna. Esta cápsula interna, por estar formada por sustancia blanca, es bien importante tener en cuenta que son axones que están o bajando, o sea descendiendo, o también axones que están subiendo, o también llamados ascensos. Ahí pueden ver que quien va a ser protagonista en esta zona es principalmente el brazo posterior, porque por el brazo posterior básicamente van a estar compartiendo tanto las vías aferentes como las vías descendentes. Ahí van a estar tanto subiendo o bajando aquellas vías que van a ser de vital importancia, de las cuales vamos a mencionar algunas. Ahora sí, las propias piezas que van a ser protagonistas de esta explicación se las muestro con tiempo. Vamos a ver primeramente este conjunto. Acá se pueden englobar, lo pueden ver desde una perspectiva completa. Básicamente este es un modelo representativo. Yo quizás les voy a mostrar de esta forma para que ustedes puedan apreciar que hay diferentes, para que me entiendan, rebanadas. Cada rebanada está representando un corte transversal de diferentes piezas. En pocas palabras, aquí está representado el sistema nervioso central de forma completa. Aquí está el cerebro, como usted puede ver. Esto está viendo acá, como que estuviese viendo un corte de tipo coronal, ¿sí? Está cortado de forma coronal. Ahí puede ver los núcleos basales, la sustancia blanca, la sustancia gris. Esa sustancia gris que va a ser bien protagonista en la corteza cerebral, que es toda esta orilla que usted alcanza a ver acá, ¿sí? Vamos a empezar a ver entonces, este es el modelo de las vías ascendentes o vías sensitivas. En pocas palabras, aquí estamos tratando de ver, ya vimos el cerebro en un corte de tipo frontal o corte coronal. En los tres siguientes cortes usted va a poder apreciar, ya se les hará familiares el tipo de límite que usted puede alcanzar a ver, el contorno que tiene. Estamos hablando de mesencéfalo, estamos hablando de puente en este segundo corte y estamos hablando en el tercer corte, la famosa médula oblonga. Entonces, en pocas palabras, esos tres cortes representan cada una de las tres porciones del tallo encefálico, ¿sí? Y las otras tres, las que alcanzamos a ver de acá, desde la cuarta, la quinta y la sexta, están representando diferentes cortes
a lo largo de toda la médula espinal. Esto está representando, el cuarto corte está representando básicamente un corte transversal de la médula espinal a nivel básicamente cervical. El que tenemos acá como el quinto corte está representando un corte de la médula espinal, ¿sí? Principalmente a niveles torácicos, principalmente. Ahí pueden apreciar las astas anteriores, las astas posteriores por detrás, ¿sí? Todo esto sería entonces sustancia blanca y ahí están siendo representados desde ya algunos de los más importantes tractos que vamos a mencionar, ¿sí? Y por último, el último corte, el sexto corte, también es una rebanada, un corte transversal. Estamos representando acá un corte a niveles tanto lumbares como sacros, principalmente los lumbares, ¿sí? Vea el tamaño, ¿verdad? Cómo va aumentando esa concentración de sustancia gris, que aquí en este caso está en color rojo, principalmente representada de sustancia gris. Entonces, en pocas palabras, tenemos todo el sistema nervioso central colocado directamente en este modelo esquemático. ¿Por qué tratamos de explicárselo en este modelo esquemático? Para que usted pueda entender cómo van transcurriendo las diferentes vías, tanto las vías que van de subida, que se llaman vías ascendentes, como por supuesto las vías descendentes. En este primer modelo es una vía ascendente, el conjunto de las más importantes vías ascendentes, o por lo menos las más estudiadas o más conocidas. Hay más de lo que ustedes están viendo acá originalmente, en las teorías, en los diferentes textos. Hay mucho más de lo que estamos viendo en este momento. Pero aquí vamos a tomar en cuenta solamente dos principales tractos que más vamos a discutir. Tomando en cuenta esto, vamos a explicarlo poco a poco, paso a paso. Usted lo va a ver en color amarillo, desde ya llévese la idea. Todo lo que va a ver en color amarillo, naciendo acá, en los niveles más bajos de la médula espinal, usted ve como que la lógica, si estamos hablando de un tracto ascendente, entonces este tracto va a empezar a crecer en cuanto a grosor. Un tracto, recordemos, es básicamente una columna formada por millones y millones de axones. Obviamente la menor cantidad van a encontrarlos en los cortes más bajos de médula espinal, y a medida esto va ascendiendo, va ganando cada vez más fibras, de tal manera que el tracto, ¿sí? El tracto va ganando cada vez más fibras a medida va subiendo por todo el sistema nervioso central hasta llegar finalmente a la corteza cerebral. Ese es el gran trayecto que vamos a tratar de tocar con las vías ascendentes, ¿sí? Va ganando fibras a medida va subiendo, en pocas palabras. Vamos a explicar el primero de ellos, como les decía, el amarillo. A este le vamos a llamar, también vale la pena aclarar, ¿sí? Este sería el lemnisco espinal, todo lo que está en color amarillo. Se le dice lemnisco porque la palabra lemnisco quiere decir que es básicamente una estructura columnar en forma de cinta. Entonces, por tener esa forma aplanada, se le empieza a llamar lemnisco. Pero recuerde que ahí en ese lemnisco va a estar coleccionando por dentro un conjunto de tractos. Los tractos que le hacemos importancia a esta práctica de este lemnisco espinal, por dentro de ellos van a estar representados los tractos, tanto el tracto espinotalámico, que su nombre quiere decir que empieza en la médula espinal y termina directamente en el tálamo, por eso el nombre de espinotalámico, y el otro tracto que nos importa es principalmente el espinotectal, ¿sí? Es de revisar ahí básicamente que son esos dos tractos que son los que están compartiendo directamente todas las sensaciones que van a estar transportando únicamente por ese gran tracto que usted ve en color amarillo, ¿sí? Recordemos también al mismo tiempo, para que no le cueste un poco recordar lo que le voy a mencionar, que la médula espinal, ¿sí? Esos tres cortes, tanto el nivel cervical, el torácico y en este caso el lumbar sacro, pues están representados. Usted puede ver la sustancia gris al centro en color rojo, y todo lo que está en su contorno o periferia va a ser básicamente la sustancia blanca. La sustancia blanca, recordábamos quizás por el último tema clase que retuvimos, principalmente la sustancia blanca va a ser dividida en tres diferentes grupos o zonas o regiones, como usted quiera llamarles. A esas regiones o zonas vamos a llamarles principalmente cordones. O sea que los cordones solamente es esta cantidad de sustancia blanca que usted ve acá. Como que yo le pregunte, mire, ¿qué zona, cómo se llama la cantidad de sustancia blanca que se encuentra en lo más anterior de la médula espinal? A eso le decimos cordón anterior, que abarca desde esta zona aproximadamente hasta esta zona aproximadamente. ¿Qué son las estructuras que nos van a dar básicamente un límite anatómico para que usted sepa hasta dónde llega el cordón anterior? Son principalmente aquellos surcos que veíamos, aquellos surcos que ustedes recuerdan que van pasando a lo largo de toda la médula espinal, ¿sí? Aquellos surcos que usted recuerda con el nombre de surco mediano anterior, surco intermedio anterior, surco lateral anterior. Entonces, todos esos surcos que están pasando por la médula espinal están básicamente limitando los diferentes cordones. ¿A quienes limitan directamente el cordón anterior? Están siendo limitados por los dos surcos laterales anteriores, ¿sí? Ellos dos
Aquí no están graficados directamente, pero entre ellos, ¿sí? Es básicamente que se va a contener todo el cordón anterior. Muy diferente sería donde se encuentran los dos cordones laterales, ¿sí? Básicamente esta zona que está entre mis dedos, ¿sí? Cordón lateral izquierdo, cordón lateral derecho. Y todo lo que nos hace falta recordar es la zona del cordón posterior, que abarca toda esta zona que usted ve en línea, en estructuras punteadas o puntiformes. Todo eso sería entonces cordón posterior. Si se pregunta cuáles son los límites aquí atrás, pues van a ser los surcos posteriores laterales, ¿sí? Uno del lado derecho, uno del lado izquierdo, y entre ellos se localizan los dos cordones posteriores. ¿Por qué es importante esto? Porque en cada uno de los tres diferentes cordones, recuerde, es uno anterior, uno posterior y los dos cordones laterales. En cada uno de ellos, en toda esa sustancia blanca, se están formando un conjunto de estructuras que vamos a llamar tractos. Entonces, estos tractos, pues ya les dije que son bastantes, y únicamente los que vamos a prestar mayor atención o mayor atención con ustedes directamente son a el que les explicaba, que es el lemnisco espinal. El lemnisco espinal lleva esos dos tractos que les explicaba, el tracto espinotalámico, que es el más importante en este caso, y el tracto espinotectal, que va a llegar directamente hasta el mesencéfalo. Entonces, se puede preguntar, ¿y entonces qué es lo que está transportando directamente estas dos columnas? Estos dos, lemnisco, mejor dicho, que está formado por esos dos tractos que acabamos de mencionar. Ellos principalmente lo que están transportando es un tipo de sensación, no cualquier tipo de sensación, porque cuando hablamos de sensaciones, las sensaciones son varias. Está el dolor, está la temperatura, está el tacto fino, está el tacto grueso, está la propiocepción, está la vibración. Y solamente tiene que quedarse que este color amarillo, el lemnisco espinal, formado por esos dos tractos mencionados, tanto el espinotalámico como el espinotectal, están transportando las sensaciones o somestesia, se le dice, aquello que el cuerpo está catalogando de forma somática como una sensación específica. Vamos a estar transportando únicamente las sensaciones de dolor y de temperatura. Por eso decimos que toda la vía del cordón lateral. ¿Por qué decimos vía del cordón lateral? Porque vea dónde está surcando ese conjunto de tractos. Adentro de ese lemnisco están pasando por todo el cordón lateral. Entonces por eso le decimos también llamada lemnisco espinal o la vía del cordón lateral o anterolateral, porque ella empieza a compartir zonas que están directamente ubicadas en casi que en los límites de ambos. Entonces por eso vía del cordón lateral o vía del cordón anterolateral, como quiera llamarle, ¿sí? Ahí lo podemos observar. Únicamente va a transportar entonces sensaciones de termoalgesia, tanto temperatura como dolor, por supuesto. Muy diferente va a ser el otro tracto que ustedes van a ver aquí en color azul. Este que ustedes pueden apreciar en color azul también es un tracto ascendente. Vea cómo va ganando fibras a medida va subiendo. Cada vez que va subiendo por las diferentes cortes de médula espinal, va ganando cada vez más y más fibras. Por estar ubicado en el cordón posterior, también es llamado la vía del cordón posterior, ¿sí? Vía del cordón posterior. Aquí en esos tres cortes, recuerde que estamos hablando todavía de médula espinal en esos tres cortes, ¿sí? Entonces, recuerde que por adentro del cordón posterior, el cordón posterior va a estar formado básicamente por 4 fascículos, por así mencionarlos. 4 fascículos que terminan siendo 4 en estas zonas más superiores, pero en las zonas inferiores solamente está creado por un tipo de fascículo. Recordemos que esos famosos fascículos, ¿sí? Tanto el fascículo grácil como el fascículo cuneado. El fascículo grácil, recuerde que siempre va a estar en el centro. Los dos fascículos más mediales, fascículo grácil, aquí todavía se puede ver fascículo grácil. Y acá, suponiendo que es un nivel cervical, aquí encontramos 2 fascículos más en la parte más lateral, los 2 fascículos cuneados. ¿Por qué es importante recordar eso? Porque es el fascículo grácil que empieza desde abajo, el que se puede ver desde abajo, el que nos trae básicamente sensaciones que vienen de las partes más inferiores del cuerpo, o sea, miembros inferiores y la parte más inferior básicamente de todo el tronco. O sea, estoy hablando desde T6, segmento T6 hacia abajo. Ahí está formado por ese tipo de axones que vienen desde T6 hacia abajo. Por esa razón es que se forma el fascículo grácil. Estos niveles cervicales, o desde T6 hacia arriba, que vamos a encontrar principalmente los otros 2 fascículos formados, que son los 2 más laterales, los 2 fascículos cuneados. Que si los gráciles traen información de la parte de la mitad del cuerpo hacia abajo, entonces los cuneados van a traer información sensitiva desde esa mitad, pero hacia el cuello, o sea, hacia arriba, en pocas palabras. Fíjese que en ningún momento estamos hablando de sensaciones de la cabeza, todavía eso no es adaptable. Ya vamos a mencionar en qué momento va a entrar todas las sensaciones de la cabeza en juego. Recordemos entonces, si ya tomamos el cordón
posterior, ¿sí? Toda esta zona del cordón posterior. Esta zona del cordón posterior está formada por los dos fascículos. Fascículo grácil en los niveles más inferiores, y aquí todavía continúa como fascículo grácil del centro, y en los laterales fascículos cuneados, ¿verdad? En pocas palabras, ese cordón posterior es el encargado de traer las principales sensaciones que vienen directamente desde el cuello hasta las últimas extremidades, las más inferiores que tenemos nosotros en nuestro cuerpo. Pero no cualquier tipo de sensación, porque así como este traía sensaciones de dolor y de temperatura, la vía del cordón posterior solamente nos va a transportar sensaciones o aferencias que tengan que ver con aquellas sensibilidades en donde se incluyan la propiocepción, el tacto fino y por supuesto la vibración. Son los tres tipos de sensaciones o modalidades sensitivas o somestesias, como quiere llamar, que básicamente van a estar siendo transportadas por el cordón posterior. Vea cómo va subiendo entonces, así se va formando poco a poco todo este cordón. Por dentro se están formando los fascículos, o sea que este conjunto de axones por dentro le forma básicamente los dos fascículos que hemos mencionado. Es muy diferente cuando ya ambas vías sensitivas están llegando directamente al tallo encefálico. En el tallo encefálico ya la cosa cambia. Por ejemplo, en la vía del cordón posterior, aquí todavía se llama vía del cordón posterior, formado por esos dos fascículos principalmente. Recuerda que también los fascículos son axones, un conjunto de axones. Aquí cambia la cosa. Es cuando llegan directamente a la médula oblonga que básicamente esas fibras, para que me entiendan mejor, se van a mudar de estar posterior hacia la parte más anterior. En este momento que se están mudando, forman un conjunto de fibras que se van a denominar fibras arqueadas internas. ¿Sí? Vean este mismo juego de fibras que están transportando propiocepción, vibración y tacto fino, solo se mueven hacia adelante, ¿sí? Se mueven, se tiran hacia adelante, y aquí desaparece ya de la parte posterior todo el cordón posterior. Ahora va a pasar a llamarse, este nuevo conjunto de axones se va a pasar a llamar lemnisco medio o lemnisco medial, ¿sí? Porque comparte esas zonas más mediales directamente del tallo encefálico. Vea qué es lo que hace. Justamente cuando empieza a formarse el lemnisco medio, vea, todas estas fibras que estaban originalmente del lado derecho se han mudado hacia adelante y también se han decusado, o en palabras sencillas, se han cambiado de lado para que se pueda empezar a subir por el lado contralateral. Todo venía del lado derecho y terminó subiendo allá en el tronco encefálico, básicamente terminó subiendo por el lado contralateral. Aquí se puede preguntar, pero ¿y qué tipo de sensaciones sigue conduciendo directamente ese lemnisco medio? Pues las mismas que venían conduciéndose a través del cordón posterior, por la vía del cordón posterior. O sea, se van a seguir transportando las sensaciones tanto de básicamente vibración, propiocepción y tacto fino. Por eso usted todavía se pregunta qué es propiocepción. La propiocepción es bien importante para que nuestro cuerpo sepa exactamente cuánta fuerza tiene que realizar para hacer un determinado movimiento. Si eso lo aplicamos directamente a una parte del cuerpo, del cuello hacia abajo, lo aplicamos cuando nosotros vamos subiendo gradas. Ya sabemos que si todos los días subimos una cantidad de gradas específicas, por ejemplo en la universidad que tienen que subir bastante gradas, usted sabe a qué momento, a qué adaptación tiene que llegar su pierna para empezar a subir las gradas sin necesidad ni siquiera de ver hacia el suelo. Usted sabe en qué amplitud, con qué fuerza va a mover directamente su extremidad inferior para que ese paso no le vaya a otorgar directamente una caída, ¿verdad? Por tratar de tropezarse con una altura que usted no conocía. Como se la aprende de memoria en pocas palabras, ya no hace falta ni siquiera ver porque ya sabe básicamente sus miembros inferiores qué longitud o con qué fuerza tiene que adaptarse para dar ese paso sin caerse. Entonces, veamos entonces las dos principales vías que les mencionaba, ¿sí? Vea el cordón, la vía del cordón lateral, eso no se lo dejé de lado. Si este se cambia de lado, la vía del cordón posterior se cambia de lado una vez llega a básicamente la médula oblonga, lo que pasa con el lemnisco espinal o la vía del cordón lateral o anterolateral es muy diferente, porque aquí no se cambia todo en conjunto, vea, aquí ya viene la fibra decusada, o sea que se cambió, la dirección se cambió desde mucho más abajo. Cada fibra que iba ingresando en la parte posterior de la médula espinal, en su entrada se iba decusando. Por ejemplo, esta que ve acá, esta fibra que se metió en los niveles cervicales, usualmente, digámosle, pongámosle un nombre a este segmento, pongámosle segmento ¿qué? C8, por decirle algo. Si entró en C8, tiene que subir 2 niveles, o sea que allá por el C6, lo que va a hacer es esto, va básicamente a cambiarse de lado, o sea que cada fibra que entra, inmediatamente sube 2 niveles y se decusa al lado contralateral. Por eso decimos que básicamente el lemnisco espinal ya viene decusado. Si usted se fija en todos los niveles, tanto el cervical como torácico como lumbar,
ya hay fibras decruzadas, o sea que ese tracto, a medida del solo que va entrando la fibra por detrás, ¿sí?, se empieza a decruzar inmediatamente para que todo el tracto ya quede totalmente decruzado y siga subiendo. ¿Qué tienen en común una vez llegan al tallo encefálico ambos tipos de vías? Que vean, siempre son contralaterales del lugar donde originalmente entraron y luego van subiendo. El lugar donde van a empezar a subir tiene que pasar tanto médula oblonga, tiene que pasar puente, tiene que pasar mesencéfalo, lo pueden localizar directamente y vean cuál va a ser su punto en común. Ambas vías van a llegar a un punto, a un centro de control que nosotros ya conocimos previamente. Aquella que nosotros veíamos en los cortes transversales, por ejemplo. En el corte transversal, recuerde que habían dos estructuras centrales que están aquí en color azul oscuro, que son los tálamos. Esos centros integradores necesitan ser lugar donde básicamente van a hacer un gran relevo importante. Acá se ubica el tálamo. Y del tálamo, la última conexión que tiene que hacer estas vías es directamente con la corteza cerebral. Pero no cualquier zona de corteza cerebral. Quien va a recibir todas esas aferencias que ya han subido a la corteza va a ser directamente el giro. ¿Pero qué giro específico? El color rosado, el que estaba con el nombre de giro postcentral. ¿Por qué? Porque ahí se ubica el área sensitiva primaria, al cual van a ir a hacer directamente sinapsis las últimas neuronas de esa gran vía sensitiva. Y vean lo que acabo de mencionar, el conjunto de neuronas. Recuerden, eso lo dijimos bastante en clase, que cuando nosotros hablamos de vías estamos hablando de una guía de neuronas que se unen en sinapsis junto con la siguiente, para que me entiendan. En estas vías sensitivas, por ser sensitivas, toda vía sensitiva tiene algo bien especial en comparación de una vía motora, que estos tienen una estructura por fuera, una estructura que ya vimos cuando vimos la conformación externa de la médula espinal, que llamábamos ganglio de la raíz dorsal. Recuerden que no hay ganglio de la raíz anterior, ni ventral, porque es sinónimo, ¿verdad? Sino que solamente existe el ganglio de la raíz dorsal. Si esto es anterior, esto es posterior, estamos hablando de la médula espinal, ¿sí? Por detrás, ¿sí? Por detrás, usted va a encontrar siempre un ganglio de la raíz posterior. Ese ganglio de la raíz posterior, ahí van a encontrar el soma, ahí quien se ubica es el soma de la primera neurona sensitiva. O sea que ahí básicamente está haciendo integración todo el axón que viene básicamente a recoger las aferencias. ¿Y de dónde viene ese axón? Se puede preguntar. Entonces, ¿sí?, en ese ganglio se encuentra un tipo de neurona que se le denomina básicamente neurona pseudo-unipolar, ¿sí? La neurona pseudo-unipolar, porque solamente tiene una prolongación nada más, ¿sí? Básicamente usted ve que sale una prolongación nada más de su soma o de su cuerpo y ahí básicamente usted va a ver que es como que solo una sale, pero realmente de esa sola prolongación se forman dos, un axón de diferente tipo. Entonces ese axón que ha venido, por ejemplo, si yo le pongo acá, este axón que usted ve básicamente puede venir de cualquier parte sensitiva de su cuerpo, que le digo yo, la piel, ¿sí? Cualquier estímulo que se haya recogido acá viene directamente por este axón. En este caso que estamos hablando de la vía del cordón posterior, ¿sí?, usted puede ver acá, que le digo yo, cualquier tipo de vibración en cualquier parte de su cuerpo, ¿sí?, ha entrado la sensación por este axón, ha llegado directamente al soma de la primera neurona. Esta primera neurona tiene que hacer contacto con una segunda neurona. Usualmente, ¿dónde se va a encontrar el soma de la segunda neurona? Usualmente se encuentra en núcleos que se encuentran en la médula espinal, específicamente ubicados en la sustancia gris, ¿sí? Ahí va a encontrar diferentes núcleos que se encargan básicamente de concentrar la mayoría de somas que van a colocar básicamente esa segunda neurona. Y esa segunda neurona tira su axón y es en el transcurso, ¿sí?, en la movilidad de ese axón que empieza a formar tractos hacia arriba, ¿sí? Ese axón de la segunda neurona básicamente va a seguir subiendo y subiendo y subiendo hasta encontrarse directamente con el soma de la tercera neurona, que en este caso se encuentra directamente, y como les digo, de forma compartida en ambas vías, directamente en el tálamo. O sea que la tercera neurona se ubica directamente en el tálamo, ¿sí? Y finalmente la conexión final que le digo que tienen que realizar es que aquí si se encuentra el soma de la tercera neurona, de esas vías, porque es el lugar en común, de aquí tienen que partir directamente el axón de la tercera neurona hasta conectar con una neurona que se encuentra siempre ubicada en la corteza. Por eso decimos que siempre el axón de la tercera neurona hace estas radiaciones hacia la corteza para que acá la sensación se haga consciente.
Si ya tomamos eso vía por vía, básicamente las diferentes neuronas básicamente van a diferenciarse dependiendo de qué vía estemos hablando. Por decirlo de forma rápida, lo que van a compartir tanto la primera neurona como la tercera neurona es el mismo lugar en ambas vías. O sea que en la vía del cordón posterior y en la vía del cordón lateral o anterolateral, el lugar que van a estar compartiendo con respecto a la primera neurona siempre va a ser el mismo, que es el ganglio de la raíz dorsal. Si hablamos de todo el cordón o la vía del cordón posterior, el lugar donde se va a encontrar la segunda neurona, ¿sí? Si aquí la primera, siempre en el ganglio de la raíz posterior o dorsal, se encuentra en el ganglio, donde va a encontrar la segunda neurona en la vía del cordón posterior, va a ser hasta el tallo encefálico, directamente ubicado en la médula oblonga. Acá va a encontrar los núcleos. Núcleos que va a encontrar referidos al mismo nombre de los fascículos que se han formado. Va a encontrar un núcleo grácil que se encuentra al centro y va a encontrar un núcleo cuneado, ¿sí? En pocas palabras, el fascículo trae el axón de la primera neurona, ¿sí? Pero el núcleo grácil, ahí se va a encontrar el soma o cuerpo de esa segunda neurona. Igualmente, el fascículo cuneado trae los axones o está siendo formado por todos los axones de esa primera neurona, y a quien va a encontrar en el núcleo cuneado va a ser directamente al soma de la segunda neurona con la que va a hacer sinapsis. Los axones de esas segundas neuronas, ¿sí? Tanto del núcleo grácil como del núcleo cuneado, se van a tirar hacia adelante. Van a mandar acá su axón, el axón de la segunda neurona, lo van a tirar hacia adelante, van a hacer que se decusen, y en esa decusación, cuando yo digo decusación me refiero a que se cambian de lado, de derecho a izquierdo, y también viceversa, ¿sí? Pero en este momento acá todavía se ha formado ya el lemnisco medio, el lemnisco medial, que también sigue básicamente subiendo información que tiene que ver con la propiocepción, la vibración, el tacto fino, que tiene que ver específicamente con el cuello hacia abajo directamente, porque recuerda que ya van unidos las dos fibras, tanto las que vienen de los miembros inferiores como los miembros superiores. Entonces se forma el lemnisco medial o el lemnisco medio. Siempre sigue siendo la acción de la segunda neurona. Vean cómo navega, sigue navegando la acción de la segunda neurona. ¿Y con quién va a hacer sinapsis? Esa vía del cordón posterior es básicamente con una tercera neurona. Cuerpo de la tercera neurona que se ubica siempre en el tálamo. Específicamente, ¿qué zona del tálamo? Porque tampoco es que sea todo el tálamo. El tálamo, recuerde que tiene bastantes núcleos. Y lo único que me importa ahí es que usted sepa que de todos los núcleos que tiene el tálamo, a donde va exactamente a ubicarse ese núcleo que se ubica, ahí esos somas de esas neuronas, de la tercera neurona de la vía del cordón posterior, es directamente en el núcleo ventroposterolateral del tálamo, que se abrevia como núcleo BPL del tálamo. Usted lo va a encontrar así en su guía. Y finalmente el axón es el que le forma directamente esas radiaciones. Radiaciones que en conjunto van a estar pasando, vean qué estructura van a estar surcando, la famosa cápsula interna, ¿sí? Van a estar pasando por la cápsula interna. Y esas radiaciones son las que finalmente el axón de esa tercera neurona es la que va a hacer sinapsis con las neuronas que ya se encuentran en la corteza sensitiva. Específicamente dijimos en el giro postcentral. Eso es con respecto a la vía del cordón posterior. Igualmente, vean la vía del cordón lateral o anterolateral. Ahí vamos a encontrar, ya hemos mencionado, todo el lemnisco espinal que está aquí en color amarillo. Podemos ver que igualmente la primera neurona va a estar ubicada directamente también en el ganglio de la raíz posterior. Ahí está el soma o cuerpo de la primera neurona, ¿sí? La segunda neurona, ahí sí cambia la cosa. Cuando usted compara las dos vías de los dos cordones diferentes, usted se va a dar cuenta que comparten tanto el lugar de la primera como el lugar de la tercera neurona, pero es muy diferente el lugar donde se ubica la segunda neurona. Donde se ubica esa segunda neurona va a ser directamente en el núcleo propio. El núcleo propio directamente de este tracto se va a ubicar precisamente en la zona más posterior, acá en la zona central. Ahí puede encontrarlo, justamente en la sustancia gris. Ahí existe un núcleo que se llama núcleo propio. En ese núcleo propio va a encontrar directamente el soma de la segunda neurona. Y ese soma de la segunda neurona, básicamente usted lo va a ver que se agrupa en forma de ese núcleo propio. A partir de ahí van a subir todos los axones y empiezan a subir, aquí va ya como axón de la segunda neurona, hasta finalmente encontrar al cuerpo o soma de esa tercera neurona de la vía del cordón lateral, que también va a estar ubicada en el núcleo ventroposterolateral del tálamo, y básicamente se sigue repitiendo lo que pasó con la vía del cordón posterior. Pasan las radiaciones, pasan los axones de la tercera neurona,
por la cápsula interna y va directamente también a la zona sensitiva que conocemos con el nombre de giro postcentral, ¿sí? Recuerda que todas las sensaciones entonces en conjunto van a estar básicamente manejándose hasta llegar a esa corteza, específicamente al giro postcentral. ¿Qué nos hace falta? Ya vimos toda la vía sensitiva, esa sería la vía sensitiva en pocas palabras, y ya pues para que se nos haga mucho más fácil, ya les muestro de una sola vez toda la vía del cordón, aquí sería entonces vías descendentes o vías motoras. Vea que básicamente es la misma, ¿qué le digo? Visualización de todo el sistema nervioso central. Veamos el cerebro cortado en un corte frontal o coronal, ahí lo puede tener, ve la corteza, ve la sustancia blanca, ve la sustancia gris, puede ver en este caso, ¿sí? 4 cortes de la médula espinal, del tallo encefálico, quise decir, con sus porciones diferentes, tanto mesencéfalo, puede ver puente en este caso, puede ver la porción abierta de la médula oblonga en el tercer nivel, y en el cuarto nivel va a encontrar la porción cerrada de la médula oblonga. ¿Qué encontramos abajo? Pues otra vez repetimos los 3 cortes de médula espinal que hayamos visto en el modelo sensitivo. Ve acá, nivel cervical, nivel torácico y nivel lumbar. Aquí está representada las principales vías motoras. A la principal vía que más estudiada se tiene, porque no es la única que existe, sino que aquí vamos a ver la mayormente representada es la vía piramidal. A la vía piramidal le decimos así a este conjunto de básicamente de hilos que aquí están representados con hilos rojos, que usted puede ver en forma de descenso. Vea, si la lógica allá era, va ganando fibras a medida va subiendo, en el aspecto ascendente o sensitivo, aquí en el aspecto motor va perdiendo fibras o se hace menos grueso o más delgado, ¿sí? A medida va bajando, porque entre más va bajando, va dejando fibras que van a activar las partes motoras de nuestro cuerpo. Por eso le decimos vía descendente o vía motora. De ellas, como les digo, la principal vía se le conoce con el nombre de vía piramidal. ¿Por qué le decimos vía piramidal? Recordemos que esos axones, ¿sí? Vea esos axones descendiendo, aquí están descendiendo. ¿Dónde va a encontrar el primer soma de esa neurona? Lo va a encontrar totalmente ubicado en la corteza cerebral. ¿En qué zona se puede preguntar? Pues le vamos a dar la vuelta. Si ya estamos diciendo que la última zona que se va a tocar es la corteza, acá en la vía motora es todo lo contrario. En primer lugar, que es protagonista es la corteza motora específicamente. Y para hablar de la corteza motora primaria, recordemos que tenemos que irnos a el giro precentral, a esa zona de corteza donde nos estamos abocando directamente cuando tocamos corteza cerebral. Entonces, ahí se ubica la primera neurona y esa primera neurona va a hacer que el axón de ella empiece a bajar. Fíjese por dónde empieza a bajar, también baja por la cápsula interna, ¿sí? O sea que, ¿por qué le llamamos vía piramidal? Porque también esos axones han nacido de qué tipo de neuronas, las famosas neuronas piramidales, que tocamos en otros temas teóricos, que básicamente son las encargadas de iniciar con la actividad motora de nuestro cuerpo. De ahí nacen, de esas neuronas motoras, ¿sí? Neuronas piramidales que se encuentran en la corteza, específicamente en el giro precentral. Baja el axón de esa primera neurona, sigue bajando, y mire, cuando pasa acá, ya pasó mesencéfalo, ya pasó puente, ya pasó ahora en este momento la médula oblonga. Es en la médula oblonga que se compactan tanto ese conjunto de fibras, la vía piramidal, que en su paso le forman externamente las 2 estructuras que conocemos y que habíamos visto en el tallo cerebral con el nombre de pirámides. Estas 2 estructuras que encontramos centrales, más mediales, en la médula oblonga son las mismas 2 estructuras que hemos acomodadas acá. ¿Sí? Vean que son tanta la cantidad de fibras o axones de ese gran vía piramidal, las que están pasando tanto del lado izquierdo como del lado derecho, que básicamente están transformando o están formando estas famosas pirámides, que son las 2 estructuras por las cuales lleva o se le bautiza con el nombre de vía piramidal. Igualmente, si dijimos en la vía ascendente que el lemnisco espinal, por decirle algo, todo lo que veían en color amarillo, se le dice lemnisco al conjunto de axones, pero adentro del lemnisco van 2 tractos que tocábamos con el nombre de tracto espinotalámico, tracto espinotectal. Aquí va a ser casi muy igual la analogía que vamos a hacer. Es la vía piramidal, pero dentro de la vía piramidal hay 2 principales tractos que vamos a tomar como protagonistas en este caso. Las 2 que les menciona su manual. La vía del tracto córtico espinal y la vía del tracto córtico vulvar, o también conocida con el nombre de tracto córtico nuclear. Aquí van unidas ambas fibras, ¿sí? Van unidas. Les describe la guía que solo que pasan por la cápsula interna, siguen descendiendo, pasan
pasan por los pedúnculos cerebrales, específicamente en la base del pedúnculo cerebral, ¿sí? Recuerda que son pedúnculos cerebrales acá, ¿sí? Pasan por acá, pero específicamente las fibras del tracto córtico nuclear son las que se encuentran más al centro. Y todas esas que se encuentran más mediales son las fibras que corresponden al tracto córtico nuclear o córtico vulvar, ¿sí? Recordemos, para ustedes, en el caso de odontología, pues va a ir enfocado, ¿sí? El más importante para ustedes son las fibras del tracto córtico nuclear o córtico vulvar, porque las del tracto córtico espinal, ellas siguen bajando y bajando y bajando y bajando hasta llegar a la médula espinal. Es más, de ahí viene su nombre, córtico espinal, porque nació en la corteza cerebral, ¿sí? En el giro precentral, y finalmente sus axones llegan hasta la médula espinal. ¿Hasta qué zona específicamente de la médula espinal? Pues se quedan directamente en las astas anteriores. Ahí van a encontrar a su segunda neurona. Muy diferente entonces es el tracto córtico vulvar o córtico nuclear, que están pasando por acá, más mediales las fibras. Ellas bajan, algunas se quedan en el mesencéfalo, son esas líneas representadas en color rojo que están pegadas. ¿Por qué? Se quedan tanto acá, se quedan tanto también en el puente, vean que también hay un punto de colecciones de fibras rojas pegadas ahí, y también se quedan en la última o tercera porción del tallo encefálico. ¿Por qué? Porque el tracto córtico nuclear, su nombre lo dice todo, córtico de corteza, empezó en la corteza, ¿sí? Y con quien se van a juntar acá, o sea, la segunda neurona de esa vía, se van a encontrar ubicadas esas segundas neuronas o somas de esas segundas neuronas, se encuentran ubicadas en los diferentes núcleos de pares craneales que nosotros ya sabemos con bastante anticipación, ¿verdad? Recuerde que hay núcleos de pares craneales, pero solamente núcleos motores nada más. De aquí, por ejemplo, por decirle algo, ¿quiénes son los núcleos motores más famosos que vamos a encontrar en el mesencéfalo? Son los núcleos directamente del nervio oculomotor, por eso se llaman núcleos del oculomotor o complejo nuclear oculomotor, se encuentran en esta zona. Entonces, algunas de estas fibras se quedaron acá para hacer sinapsis directamente con esos núcleos de pares craneales. Ahí va a encontrarse en ese nudo, ¿sí? En los núcleos de ese núcleo del oculomotor va a encontrar directamente el soma de la segunda neurona. Y en pocas palabras, para que me entiendan, se le haga mucho más fácil esto, ¿a dónde va a estar entonces el axón de esa segunda neurona? Pues le va a formar algo que usted ya conoce, que es el propio nervio craneal. En pocas palabras, ese tracto córtico nuclear lo único que hace es activar a los núcleos motores de los diferentes pares craneales que se ubican acá. ¿Cuáles núcleos de pares craneales no puede pensar usted? Núcleos que tengan que ver con el aspecto sensitivo, porque no estamos hablando, es únicamente la vía descendente o vía motora. En ningún momento estamos tocando sensaciones acá. Por tanto, solamente nos centramos en aquellos núcleos que tienen componente motor. Piense que núcleos de pares craneales son solamente o estrictamente motores, y piense en aquellos mixtos, que si son mixtos es porque obviamente por lo menos un núcleo motor va a tener en cualquier parte del tallo encefálico. Entonces, esa sería básicamente la intención de explicarles el tracto córtico nuclear o córtico vulvar. Solamente se queda en estas zonas: mesencéfalo, puente, médula oblonga directamente, ¿sí? En esas porciones. Ya de ahí lo que alcanzan a ver que sigue descendiendo es el conjunto de fibras del tracto córtico espinal. Ese tracto córtico espinal en medicina es bien importante porque explicamos diferentes síndromes clínicos que tienen que ver con el aspecto motor. Pero vamos a dejarlo quizás resumido de esa manera, porque el tracto córtico espinal, al solo llegar acá, en este momento, ustedes ven que hay un cuarto corte de tallo encefálico. ¿Por qué? Porque en la porción cerrada pasa algo bien específico de la vía motora de este tracto córtico espinal, que la gran mayoría, si este es el 100% de fibras del tracto córtico espinal, el 85% de ellas se termina decusando, se va para el lado contralateral y le forma un nuevo tracto, que es el tracto córtico espinal lateral. Todo lo contrario, que se queda del mismo lado, es la vía del tracto córtico espinal anterior. Vean entonces cómo siguen bajando a medida van pasando por todos los niveles de la médula espinal. Entonces, de esa manera vamos a tratar de visualizarlo, vamos a dejarlo hasta ahí, hasta ese momento, porque en el laboratorio vamos a tocar muchos puntos más específicos que conciernen ambas vías, tanto vías ascendentes como por supuesto las vías descendentes. Eso sería todo entonces. Muchas gracias.